de este libro, publicado por Fondo de Cultura Económica en el 2019. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, pues es un libro que en principio el título puede parecer a lo mejor extraño, ¿sí? El capitalismo del quinto Kondratiev. Acumulación de capital, tecnología digital y procesos socioinstitucionales. Pues para mí es un gusto que los autores, son 4 autores, pero tenemos a 2 de ellos aquí, nos acompañan aquí en la UAP en la presentación de y en el posgrado de la misma universidad, en el posgrado de economía de la misma universidad. Él tiene una amplia trayectoria ya abordando diversos temas. Empezó, por supuesto, con 2 publicaciones muy importantes en donde se analizó la trayectoria del capitalismo mexicano, ¿no? Textos publicados por Editorial Era, que en su momento sirvieron varios lugares, varias escuelas de economía, casi que como libros de consulta obligada. Y después ha incursionado en otros diversos temas, ¿no? Yo recomendaría ampliamente todavía esos textos para entender parte del proceso de la acumulación de capital en México y sus diferentes fases. Están aquí en biblioteca. Textos pueden ser consultados aquí, pues son muy interesantes para ustedes. ¿Sí? Y después se ha ocupado también de otras líneas de investigación, sobre todo sobre cambio tecnológico, ¿no? De hecho, el título que aquí se agrega como acumulación de capital y tecnología digital tiene que ver con la preocupación que ha tenido siempre en ver el efecto que tienen las tecnologías, el desarrollo tecnológico en los procesos de largo plazo en el sistema capitalista mexicano, nacional y mundial. Y aunado a eso también ha incursionado en el papel que juegan las instituciones económicas, y las instituciones sociales, y las instituciones políticas dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo de los países. Él es, por supuesto, egresado del doctorado en la UNAM, pero también ha hecho diversas estancias en la Universidad de California, ¿no? Donde, como aquí se refiere en el texto, ¿verdad? Pues ha estudiado un postdoctorado en historia por la Universidad de California en Estados Unidos, lo cual es muy interesante porque prácticamente el enfoque histórico del análisis económico tiende a veces a olvidarse. Entonces creo que ese enfoque es muy importante para entender los procesos económicos, no solamente en un periodo determinado, sino en cualquier periodo. Entonces, bueno, pues es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Lo hemos invitado ya en otras ocasiones para discutir diversos temas, ¿no? La última vez estuvo discutiendo pues, la propuesta, el desarrollo y las políticas sociales
del periodo presidencial de López Obrador, ¿no? Ahora nos acompaña para presentar este libro. Y pues tenemos también aquí a otro autor que es Benjamín, ¿no? Él es egresado también del doctorado en Economía de la Facultad de Economía y pues ha participado con Miguel Ángel dentro de un equipo muy productivo, ¿no? En diversos temas y ha hecho también una estancia de investigación en la Universidad de Manitoba, ¿no? En Canadá. Y claro, pues él tiene varias líneas de investigación que sigue actualmente, pues entre ellas el cambio tecnológico institucional, de ahí que se incorpora en este texto, esta perspectiva, problemas de globalización, que en este momento están a la orden del día, ¿verdad? Acumulación de capitales con consecuencias medioambientales, la actualidad de nuestros dependientes de la relación con el medio ambiente, desarrollo económico y mundo laboral, también ha incursionado en esos temas Benjamín, y algo que me llamó la atención, Benjamín, ya tú comentarás en su momento qué relación tiene con tus actuales líneas de investigación, es que tiene publicado un libro que se llama El sismo del 19 de septiembre del 2017 y sus repercusiones sobre la vivienda en la Ciudad de México, ¿no? No sé qué tendrá que ver con el 5 contra 10, pero alguna relación habrá, ¿no? Entonces, pues ellos son nuestros autores y de este lado, ¿verdad? Tenemos a los comentaristas, tenemos aquí al profesor Agustín Raimundo, yo creo que varios de ustedes son alumnos de Agustín, ¿no? ¿De quiénes están tomando ahorita el curso de séptimo con don Agustín? Ah, mira, no tienes mucha audiencia, ¿no? Estarán por llegar, ¿no? Seguramente estarán por llegar. Bueno, él es profesor del Departamento de Promoción Económica ya desde hace varios años. Participa en varios de los módulos importantes dentro de la licenciatura en Economía, es investigador de esta universidad, ¿no? Está ahorita con el módulo séptimo, donde se ve parte del ciclo económico, diversos enfoques del ciclo, pero también ha dado el curso de noveno, de octavo, semestre, de onceavo, ¿no? O sea, tiene una amplia experiencia y él pues nos va a hacer una ubicación histórica, ¿no? Y contextualizar la importancia de ese texto, ¿no? Después, pues tenemos invitado también muy importante, ¿no? A Claudio Arturo, sí, gracias. Que él también es doctorado en economía, bueno, de ciencias económicas, supongo que más o menos conocen, ¿no? Y pues él va a hacer, él ha leído, digamos, Claudio ya está en el doctorado. Documento sí, que vamos a presentar ahora y tenemos muy importantes comentarios al respecto, ¿no? Entonces, pues, esta es, digamos, la presentación inicial y pues vamos a dar inicio. ¿Sí? Vamos a dar inicio. Entonces, vamos a dar 10, 15 minutos a cada uno de los presentadores. Al final le vamos a dar la palabra a los autores, pero sí nos gustaría, jóvenes, que cualquier pregunta, duda, por pequeña que sea, la puedan hacer. Tienen aquí realmente a doctores, profesores, que han dedicado su vida a diferentes problemas económicos y es una oportunidad muy importante para interrogarlos, ¿no? Para hacerles preguntas, incluso de vocación. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el profesor.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Don Miguel Corona a esta presentación de este libro y a su equipo. Yo voy a compartir eh, algo que no está de manera explícita en el libro, pero que es el resultado de la lectura que efectué de esta obra titulada El capitalismo de Quito contra Kiev. Es una obra escrita a 8 manos, cabezada, lo voy a decir así, por el doctor Miguel Ángel Rivera, quien es un investigador de una larga trayectoria, como ya lo anunció el doctor Corona, cuando yo fui un estudiante de la licenciatura en Economía ya en la Loma Azcapotzalco, pues era parte de aquellas obras de la editorial Era, de la formación que recibí, que nos ofrecían una perspectiva explicativa del funcionamiento de la economía localizada en el marco, digamos, del pensamiento económico más heterodoxo. Y bueno, ahora, en el año 2023, la editorial del Fondo de Cultura Económica pues, tuvo a bien publicar esta obra, donde participan pues, 3 jóvenes investigadores, que son muy, muy jóvenes: Óscar Araujo, Óscar García y presente el doctor Benjamín Luján. Yo preparé un escrito en donde se ubica la práctica teórica de los autores de esta obra, y voy a comenzar mencionando que, pues bueno, el título ya lo dice todo. Se trata de un estudio del funcionamiento del capitalismo contemporáneo, que está inspirado en el trabajo del economista ruso Nikolai Kondratiev, y por supuesto también está inspirado en autores contemporáneos que han alimentado esta agenda de investigación que dio inicio, si no me equivoco, en el primer tercio del siglo XX, la publicación de los trabajos de Nikolai Kondratiev. Kondratiev es digamos, el autor seminal de esta agenda de investigación que hoy se conoce como ondas largas. No es el título que le gustaba a Kondratiev. A Kondratiev le gustaba más el título de ciclo largo de la vida económica, pero sin embargo, en la actualidad, pues gana, digamos, la identificación de la investigación económica asociada a este autor, a este economista ruso, que participa de lo que se le llama como las ondas largas. Kondratiev tuvo una vida o un final trágico. Fue un autor asesinado durante las purgas del régimen soviético, encabezado por Stalin, debido a una supuesta participación en un partido de trabajadores campesinos, que al día de hoy no se reconoce su existencia en la historiografía política y social de lo que fue la URSS. Creo que fue el mismo destino de otro importante economista de nombre de apellido Chayanov. Y hay algo muy interesante en la biografía de Kondratiev. Kondratiev es uno de los fundadores de la muy prestigiada Sociedad Econométrica. Participó al lado de autores como John Maynard Keynes, como el Premio Nobel de Economía, el primer Premio Nobel de Economía, Ragnar Frisch. También participó en esta Sociedad Econométrica, en su fundación, el economista Irving Fisher, y bueno, sin duda, 2 gigantes de la economía del siglo XX, uno más conocido que otro, pero digamos que de igual importancia: el afamado Joseph Schumpeter y el gigante Wesley Mitchell, que es el que fundó décadas después, a la fundación de la Sociedad Econométrica,
lo que hoy se conoce como el Buró de Investigación Económica de los Estados Unidos, la NER, ¿no? Kondratiev, siendo un economista ruso, fue invitado a la fundación de esta sociedad, que sin duda sigue siendo la principal fuente de generación de conocimiento sobre la medida de los hechos económicos. La sociedad econométrica es la frontera de la investigación para validar, para testar una serie de hipótesis, recurriendo pues a medidas de carácter estadístico. El otro ruso que fue invitado a la fundación de esta sociedad econométrica y que no aceptó participar, y bueno, se dice que por razones de carácter política, es este economista que ustedes seguramente han escuchado más, Eugenio Slotsky. Hay en los cursos de microeconomía, si no me equivoco, esta identidad de Slotsky o el efecto Slotsky, la ecuación de Slotsky. Y bueno, Slotsky fue el otro economista ruso que fue invitado a participar en esta fundación, pero no aceptó formar parte de lo que hoy es la principal, digamos, fuente de generación de conocimiento sobre la medida de los hechos. Gracias a esta vinculación que tuvo Kondratiev en esta sociedad econométrica es que se generó un canal de difusión de sus ideas, de sus planteamientos, y se logró publicar algunos extractos de su trabajo original en idioma inglés. Antes de la traducción al inglés, ocurrió la traducción del ruso al alemán. Y bueno, se dice que esta traducción sobre la traducción generó una serie de imprecisiones que han dado lugar y que han acompañado toda la agenda de investigación asociada con Kondratiev, pues a una serie de importantes debates que por supuesto este espacio rebasa para presentar. Sin embargo, el legado de este autor permaneció, tuvo una gran acogida, la existencia de los llamados ciclos largos, que tienen una duración entre 45 y 60 años, es algo que Kondratiev detectó por medio de un uso de técnicas estadísticas muy rústicas. Estamos hablando de una elaboración teórica que proviene de principios del siglo XX, pero que han pasado muchas décadas y quienes siguen, digamos, cultivando este enfoque, pues ya utilizan técnicas estadísticas mucho más robustas, más sofisticadas. Y bueno, se sigue pensando que efectivamente existen los famosos ciclos largos o las ondas largas de Kondratiev. En la actualidad, los estudios de ciclos largos tienen un asidero en algunos institutos de investigación de Rusia, después, digamos, de la caída del muro de Berlín. Hay un grupo muy importante de economistas de ese país que fundamentan la explicación, la comprensión del fenómeno económico a partir de la tesis central de Kondratiev, que existen estos ciclos largos. Hay una comunidad de investigadores que creo que fue muy activa en los 70, los 80, en ciertos países de Europa. Estoy refiriendo a Holanda. Creo que también hubo una importante, digamos, generación de ideas asociadas a Kondratiev en Inglaterra, y sin duda en la década de los 60, en la década de los 70, pues la principal obra de crítica a la economía política después de la publicación de Marx, del Capital de Marx, pues que está, digamos, en la obra de Ernest Mandel, conocida como El capitalismo tardío, pues está fuertemente inspirado en el trabajo de la ciclo largo de la vida económica formulado originalmente por Kondratiev. Entonces, bueno, desde México, ahora, con la publicación de este libro en el año 2003, pues los autores, Miguel Ángel, Oscar, José García y Benjamín Buján, pues vienen a ampliar el número, digamos, como de adherentes a esa práctica teórica de explicar y de comprender el desenvolvimiento del capitalismo, que se conoce como economía histórica.
Sí hay un punto de encuentro con la subdisciplina llamada historia económica, pero sí quiero enfatizar que no es lo mismo. No es lo mismo la economía histórica que la historia económica. Lo que encuentran ustedes o lo que van a encontrar en este libro es una práctica teórica que se conoce como economía histórica y que lo que busca es incorporar el efecto del tiempo cronológico en la interdependencia de la relación capital-trabajo y de la interdependencia que existe entre los diferentes, digamos, capitales, ¿verdad? La presencia del tiempo es muy importante en este tipo de enfoques porque permite identificar modificaciones de carácter cuantitativo y cualitativo, y además va a posibilitar a quienes adoptan esta práctica teórica, pues identificar como cortes históricos. Estos cortes históricos dan lugar a que se tenga una epistemología en el razonamiento económico muy de carácter evolutivo, holista y organicista. Esto es algo muy cercano, muy próximo a la formulación original pues, de Nikolai Kondratiev. Lo que hacen los autores en este libro es analizar con profundidad y con una cierta extensión lo que se conoce hoy como el quinto Kondratiev. A lo largo de la obra, muy bien escrita y que además está muy bien organizada, van a ustedes encontrar una explicación de lo que es el quinto Kondratiev, la especificidad histórica de cómo se está desenvolviendo la economía a partir de la década de los 80 y hasta nuestros días, donde por supuesto Ernest Mandel denominó a este quinto Kondratiev como el llamado capitalismo tardío o la modernidad tardía. Quiero decirles que la adopción de esta práctica teórica al interior de la economía es muy exigente. No es, lo voy a decir así, no es nada fácil recorrer el camino de la economía histórica, porque además de que se incorpora el tiempo en el análisis y de reconocer sus efectos, los efectos del tiempo, los cambios estructurales, pues el economista que está, digamos, tratando de explicar y de comprender el funcionamiento del capitalismo desde esta perspectiva, pues tiene que tener un tratamiento de las series estadísticas, tiene que también incorporar, tener muy claro las causalidades que se encuentran cuando uno hace teoría económica de manera sincrónica, es, digamos, el aspecto fundamental de la teoría, digamos, dominante, establecer causalidades entre variables, congelando el tiempo. Entonces, vean cómo, en el caso de quienes adoptan este enfoque de economía histórica, pues hay una incorporación de elementos de teoría, de elementos de historia, de elementos de estadística, y lo que tienen que hacer al final es, por supuesto, generar un procesamiento de todo este conjunto de información para ir contrastando o ligándolo a las causalidades planteadas por la teoría. Lo que nos dicen los autores en este libro es que el quinto Kondratiev fundamentalmente es el de las tecnologías digitales. El capitalismo, digamos, de la plataforma, le llaman hoy, que por cierto es un tema que está circulando ahora a propósito de una reforma que recientemente aprobó el Congreso de la Unión de este país para cobrarles impuestos a quienes participan en los intercambios a través de estas plataformas digitales. Y bueno, faltaría también agregar que las plataformas digitales es lo que está permitiendo el desarrollo de lo que los autores mencionan como la formación de una economía en las sombras, o la llamada el sistema financiero en las sombras. Por ahí hablan, mencionan este aspecto, catalogan al sistema financiero durante el quinto Kondratiev como un sistema que se está dando mucho en la sombra. Si bien existen muchos antecedentes, bueno, varios antecedentes, no en México, sino en otras latitudes, que utilizan el Kondratiev,
A mí me llama la atención que en estos otros trabajos hay mucho de determinismo tecnológico, y esto es algo que me parece que en esta obra lo supera. Como que el doctor Rivera y el doctor Lugano, junto con los otros dos participantes de esta obra, van a mostrar una explicación del funcionamiento del capitalismo donde hay un equilibrio, ¿sí?, entre el paradigma tecnoeconómico y los factores que ellos llaman socioinstitucionales. Es más, creo que tiene un enorme peso en los resultados de la investigación el tratamiento de los factores socioinstitucionales, pues para explicar cómo es que se ha ensamblado lo que se llama el actual congratía. Y el resultado que resulta más llamativo, como resultado de esta investigación de muchos años, donde se utilizan fuentes de información estadística sobre la evolución de la economía de los Estados Unidos y de algunos países del centro, es justamente que existe un profundo desacoplamiento entre el paradigma tecnológico digital y esto que llaman el marco socio. Esto es lo que explicaría estos resultados de que existe una polarización social de las clases sociales, un empobrecimiento de la clase trabajadora. Se atreven a dar una explicación de la creciente inseguridad social que se vive en México y en otras partes del mundo, sobre todo en los países semiperiféricos y periféricos. Creo que hablan por ahí también de la destrucción ambiental, si no me equivoco. Lo que más me llama la atención es que este desacoplamiento entre el paradigma tecnoeconómico y el marco socioinstitucional explica esa tendencia creciente a la hiperconcentración del ingreso y de la riqueza. Que bueno, en otras palabras, lo que los autores nos están diciendo es que la circulación de la sociedad contemporánea, desde la década de los 80 hasta nuestros días, pues pende demasiado del poder. Hay una hiperconcentración del poder, no solamente en el campo de la economía, sino también en el campo de la política. Es más, la política, podemos decirlo así, es una enseñanza que me deja este libro, está plenamente subordinada al poder, digamos, de las grandes corporaciones. Y esto, para la perspectiva de los autores, está fomentando una disfuncionalidad en la organización de la sociedad que está manifiesto en todos los indicadores, cualquiera que ustedes utilicen, de la caída del bienestar pues, de la población, en términos de salud, en términos de educación, en términos de garantizar una vida digna. Esto es un resultado de esta disfuncionalidad asociada a este desacoplamiento entre el paradigma tecnoeconómico y el marco socioinstitucional. También resulta llamativo que los autores mencionan que este desacoplamiento no fue corregido por las crisis. La última de las crisis que vivió el capitalismo mundial, la del 2009, no logró generar una especie de reacoplamiento y por el contrario, lo que los autores nos dicen es que hay una profundización muy significativa. Y a mí me llama mucho la atención cuando mencionan el gran interventor en el funcionamiento del mercado capitalista cuando ocurre crisis, que es la banca central, pasó de ser un prestamista de última instancia y ellos lo renombraron como un inversionista de última instancia. Esto es una parte que me parece muy, muy interesante porque pues están diciendo que el dinero o el poder de emisión está en el Estado, está encarnado en la figura del Banco Central. Prácticamente la moneda se ha convertido en una especie de bien privado. Es algo que me parece muy, muy destacable del análisis que se encuentra en este libro. Y bueno, se inauguró toda una lógica de intervención que hasta nuestros días permanece, que es la de salvar a estas grandes unidades productivas,
a rescatar exclusivamente a las grandes compañías, a las compañías transnacionales, y que por supuesto esto va a ahondar, está ahondando la disfuncionalidad en la cual nosotros estamos inmersos en términos de la reproducción social. Lo que quiero, y voy ya, digamos, en la recta final de mi intervención, es mencionar que este hecho tan relevante de que el banquero central dejó de ser un prestamista de última instancia para convertirse en un inversionista de última instancia, en una fuente de rescate de las grandes corporaciones, no eliminó los excesos de capital, y esto es un hecho prácticamente imposible que nosotros lo comprendamos y partimos que el fenómeno económico debe ser explicado, expuesto a partir del método hipotético deductivo. Ustedes saben, supongo a estas alturas, que este es el método que predomina en la enseñanza y en la investigación, el famoso método hipotético deductivo de los neoclásicos, que toman como punto de partida axiomas. Estos axiomas no requieren de ninguna demostración, de ninguna contrastación empírica. Se postulan condiciones en las que los agentes incluso se vuelven agentes representativos. Y bueno, se van a eternizar todas las acciones individuales, y sobre todo nos dicen que el todo es la sumatoria de las partes, lo cual siempre va a desembocar en una figuración de que el sistema económico se está desenvolviendo en términos de equilibrio. Por eso, planteo que este método hipotético deductivo, que es la base de la teoría dominante, de la teoría clásica, pues no ofrece ninguna explicación de largo plazo sobre cómo es que está funcionando el capitalismo. No nos permite identificar las trayectorias de acumulación, de desequilibrios, y en consecuencia no se puede desde ese enfoque pues, anticipar el surgimiento de las crisis. Y esto es algo que sí es plausible lograr cuando uno adopta el enfoque de ondas largas o de ciclo largo de la vida económica de Kondratiev, que está presente en este libro. O sea, hay una reivindicación y hay un llamado, y eso es lo que yo estoy haciendo de alguna manera, a leer este libro, porque está reivindicando esta práctica teórica pues, que se conoce como la economía de carácter histórica o la economía histórica. Voy a decir algo un tanto provocador. Pienso que la economía histórica es realmente la fuente científica de la economía. En cambio, el enfoque más dominante, el paradigma dominante, clásico, tiene un marcado sesgo ideológico, a pesar de que está envuelto en mucha... De hecho, lo que estamos siendo testigos de que en el enfoque dominante hay una especie de matemachismo. ¿Qué significa el matemachismo? Que si mi colega utilizó una técnica matemática muy complicada, pues yo voy a tratar de aplicar una técnica matemática todavía más complicada, pero los neoclásicos permanecen, digamos, obteniendo el mismo resultado, y sobre todo carecen justo de lo que acabo de mencionar, que no hay una explicación del desenvolvimiento de largo plazo, algo que está presente en esta obra. Simplemente ya para cerrar, yo tengo una observación crítica que me dejó leer este libro, que bueno que están aquí los autores. Se trata de una observación crítica que es prácticamente la misma que le hizo León Trotsky a Kondratiev hace ya muchas décadas, porque es importante decir que el Kondratiev fue muy bien recibido por grandes economistas del siglo XX como Keynes, Ingers, Frisch y sobre todo Schumpeter. De hecho, yo creo que Schumpeter fue el autor que permitió la expansión de las ideas de Kondratiev, pero también el revolucionario Trotsky, que era un hombre muy preparado y que saben que fue aquí en México, igual, perseguido por Stalin, que hay una casa allí en Coyoacán. Trotsky leyó el trabajo de Kondratiev, le gustó Kondratiev, y a partir de Kondratiev desarrolló esto que se conoce como la curva de desarrollo capitalista.
capitalista. De hecho, los autores leyeron a Trotsky, está en la bibliografía, pero Trotsky le mencionó, le criticó o le preguntó, si lo quieren ver así, a Kondratiev, que estaba endogenizando demasiado todas las fuerzas sociales, ¿no? Trotsky le dice a Kondratiev que híjole, está todas las fuerzas sociales, todas las acciones, todas las iniciativas de la sociedad las está, digamos, endogenizando, y por supuesto que esto da lugar o da pie a que muchas veces los trabajos de Kondratiev no permitan identificar que pueda haber bifurcaciones sistémicas. Ese es el punto, digamos, como el reclamo que le hace un tanto Trotsky a Kondratiev. Me parece que muchos de los staff de las grandes corporaciones empresariales, están, por ejemplo, utilizando el trabajo de Kondratiev para generar pronósticos, para generar escenarios, ¿verdad? Y han llevado al extremo esta idea, justamente que menciona Trotsky, de que Kondratiev está endogenizando demasiado las fuerzas sociales. Y esto se puede apreciar de manera muy diáfana en el cierre de esta obra. Los autores hacen un uso de los resultados del quinto Kondratiev para exponer el tema de la geopolítica. Esta disputa, ¿verdad?, entre China y los Estados Unidos queda muy en el nivel de los estados nacionales, queda muy en el nivel de la endogenización, digamos, de las fuerzas sociales. Y entonces a mí me surgió la duda, o más bien la interrogante, de volverse a preguntar quiénes son los que están, digamos, haciendo la historia. Y bueno, esta pregunta es una pregunta abierta, es una pregunta muy difícil, de quiénes hacen la historia, es algo que por supuesto solamente puede uno derivar cuando se adoptan enfoques de economía histórica, como justamente se encuentra en este libro, que yo recomiendo pues, de manera muy amplia y que ojalá motive a los estudiantes de las nuevas generaciones a leer y a caminar en esta senda, que me parece que es algo muy, muy urgente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, para salir, digamos, de este gran atolladero, de este infierno, pienso yo, que estamos viviendo en vida. Bueno, muchísimas gracias y qué bueno que aceptaron estar aquí con nosotros en la UAM Xochimilco. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Es realmente tu mirada y la ubicación histórica del origen de la discusión que presenta este libro muy interesante, ¿no? Pasajes que algunos habíamos incluso olvidado, pues ahora salen aquí a la luz con motivo de la presentación de este texto. Solo para tener un poco de espacio antes de darle la palabra a nuestro siguiente comentarista, a Claudio, me gustaría saber, jóvenes, ¿quiénes están cursando aquí el cuarto trimestre? Si tenemos estudiantes del cuarto trimestre, que es el primero en realidad de la licenciatura, donde se ve economía clásica, Marx, ¿no? Cardo, no tenemos. Quinto trimestre, microeconomía. ¿Cuántos estudiantes de microeconomía tenemos aquí? Ahí veo algunos de mis estudiantes, van a ser premiados por atender. ¿Quiénes están de sexto trimestre? Qué lástima, no hay sexto, pero andarán por ahí rondando algunos, ¿no? Y séptimo, entonces séptimo, fíjense que estaba comentando antes de iniciar con el doctor Miguel Ángel que tenemos séptimo y ahí se analiza parte del ciclo económico, ¿no? Pero era interesante tener estudiantes de sexto, porque en sexto, le comento a los autores, el módulo sexto de economía se llama mercado y regulación e instituciones.
¿no? Algo se revisa ahí del papel que juegan las instituciones en el sistema económico, y dado que las instituciones económico-sociales juegan un papel fundamental en la discusión que presenta este texto, pues hubiera sido muy interesante, ¿no? Tener, pero los estudiantes de séptimo, que son pocos, se supone que ya pasaron sexto, ¿sí? Entonces, en realidad estamos discutiendo temas que están contenidos, digamos, en la discusión de la currícula de la licenciatura. ¿Quiénes de aquí han escuchado el ciclo Kitchen? El ciclo económico de Kitchen. Juglar, el ciclo juglar. Lo sabía. ¿Por qué? Porque el estudio del ciclo económico cada vez se atiende menos, ¿no? La idea de que el desarrollo y el crecimiento de la economía no es una línea, ¿no?, imperturbable, sino que en su desarrollo el sistema capitalista presenta ciclos, ¿no? Etapas de crecimiento con etapas de decrecimiento, de crisis, ¿no? Es una idea fundamental en economía. Porque si no, uno no entiende qué está pasando cuando tenemos ondas de expansión, ¿no? De crecimiento del sistema económico y los factores que determinan que ese crecimiento no continúe indefinidamente, sino que llega a un punto de inflexión en el que viene un descenso, ¿no? Y aquí hemos estado hablando justo del ciclo Kondratiev, pero pues el ciclo Kitchen, el ciclo Juglar, ellos estudiaron ciclos de relativamente corto plazo, 5, 10 años, ¿no? Incluso hay otro autor, Moses Abramovich, que descubrió ciclos de 25, de 20, 25 años, ¿no? Entre el momento del auge y el momento en que empieza la declinación. Aquí lo que tenemos son ciclos de muy largo plazo. Por eso el concepto de onda larga, ¿no? De onda expansiva larga. Es muy interesante entender por qué el sistema económico, estudiar por qué el sistema económico presenta estas oscilaciones a lo largo del tiempo. O sea, no solo datarlos estadísticamente, que es muy interesante para tener evidencia de su existencia, sino luego preguntarse cuáles son las fuerzas, los factores internos dentro del sistema que provocan este comportamiento. Eso es lo verdaderamente interesante, ¿no? Uno observa el fenómeno, pero y luego se pregunta, ¿y cuáles son los determinantes de ese comportamiento? Y aquí se nos ofrece en este texto una explicación, yo diría, de frontera, porque retoma mucho de la discusión que ha habido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Schumpeter pensó, adelantó una idea de que el ciclo largo estaba determinado por el cambio tecnológico, pero de una manera particular. Que había momentos en que el sistema era capaz de generar una miriada, fue la palabra que utilizó, ¿no? Una constelación de nuevas tecnologías, de nuevas innovaciones que daban impulso, ¿no?, al crecimiento del sistema. Y no lo comentó Agustín, pero estoy seguro que está dentro de su revisión, porque leyó el libro y en el libro está claro, ¿no? Que por ahí aparece un tal Chris Freeman y una tal Carlota Pérez, ¿no? Que empiezan a ver que efectivamente el problema no es solamente del cambio tecnológico, tecnoeconómico, sino que hay otros factores que empiezan a jugar, y ahí es donde se introduce el concepto del marco socio-institucional. Y de cómo, ya lo comentó Agustín en algún momento, y de cómo el desacople o acople entre estos dos, ¿no? Por un lado,
los aspectos tecnoeconómicos, tecnología vinculada con economía y los aspectos socioinstitucionales, pueden de alguna manera darnos una pista de cómo es que ocurren estos ciclos largos, ¿no? Y ese es el tema central del texto, ¿no? Cómo esto se desacopla o acopla. ¿Y en qué momento del ciclo ocurre? Que eso es lo interesante. Entonces, perdón por extenderme, no era mi propósito, pero me pareció importante hacer esta pequeña ubicación del problema del ciclo, ¿no? Entonces, dicho esto, le daré aquí la palabra a Claudia, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros. Quiero hacer un agradecimiento en primer lugar pues, bueno, primero al Departamento de Producción Económica y al posgrado en Economía y Gestión y Políticas de Innovación, que bueno, pues brindaron el espacio, sobre todo de manera personal, pues que me brindaron pues, el estar aquí con todas ustedes, porque yo pues soy de otro posgrado, soy del posgrado de Ciencias Económicas de aquí de la UAM, pero bueno, creo que está bien, ¿no? Que estemos en constante comunicación y que sepamos qué estamos haciendo, ¿no? Pero déjame decir, Claudia, ese posgrado en Ciencias Económicas, que es maestría y doctorado, es de las 3 unidades fundadoras. Participan profesores de Xochimilco, doctores de Iztapalapa, doctores de Azcapotzalco. Es algo interesante, ¿no? Luego no funciona también toda esa manera, pero ha sido muy productivo. Ha formado, digamos, han egresado de ahí. Allí tenemos al coordinador de la licenciatura en Economía, que él también es egresado, ¿no? Entonces, también ha dado frutos muy importantes. Claudio, pues es un honor. Muchas gracias. Bueno, aquí también el doctor Agustín fue mi profesor. Y pues bueno, me pongo un poco sentimental también porque quiero agradecer a los autores, porque bueno, el doctor Rivera Ríos y el doctor Benjamín pues fueron mis profesores en la licenciatura, porque de licenciatura soy de la Facultad de Economía de la UNAM. Y pues bueno, creo que es espléndido que después de algunos años, no muchos, pues esté por acá, pues comentando este libro, ¿no? También quiero hacer una precisión antes de iniciar mi comentario. Redacté algunas cuestiones que según ChatGPT me dijo que 4 hojas son equivalentes a 15 minutos, ayudarme mucho. Bueno, de formación, mis líneas de investigación actuales, yo utilizo pues como método y como una adopción a lo que es la economía marxista, el método de Marx. Entonces, desde este punto de vista, pues yo hago la lectura del libro y me parece propio e importante comentárselos, pues para que entiendan un poco más el contexto del comentario que escribí, y sobre todo porque el libro abiertamente menciona que buscan retomar el método de Carlos Marx, ¿no? Ya ahorita con el contexto que nos dio el doctor Juan Manuel, pues me doy cuenta que algunos compañeras y compañeros, pues a lo mejor no están tan familiarizados con los términos, y por eso me pareció muy importante su intervención pedagógica, ¿no? Y creo que en ese sentido mi comentario va para retomar esa cuestión y sobre todo invitarlos a que lo lean y sobre todo, bueno, también otra cosa que es importante decir, es la primera vez que comento un libro, entonces es muy importante para mí decírselos porque pues es leer todo el libro completo y muchas veces cuando estamos en la licenciatura, pues nos dejan leer pero por fragmentos, ¿no? Entonces a veces todo puede quedar así como un poco suelto, ¿no? Y es importante que nos demos chance pues, de leer obras completas, ¿no? De leer libros completos, de leer, sobre todo, pues, enfoques que desde mi punto de vista son más complejos, son los heterodoxos. Pero bueno, sin más, inicio. Carlos Marx, en su famoso prólogo a la contribución de la crítica de la economía política, expone lo siguiente. Abro cita. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad
entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o lo que no es más que la expresión jurídica de esto con las relaciones de propiedad en cuyo interior se han movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en cadenas de ellas y se abren así una época de revolución social. Quiero citar. Este famosísimo pasaje, que definió parte del pensamiento marxista clásico, se me vino a la mente cuando leí uno de los principales argumentos del capitalismo del quinto contratiempo, lo que podríamos llamar la estructura productiva, tecnológica, económica, definida por los autores como patrón tecnoproductivo. En adelante voy a usar las siglas que ellos utilizan, PTE. Tiene un vínculo relacional con la superestructura institucional, política, ideológica, científica, organizativa y social. Marco socioinstitucional. En adelante voy a usar MSI, en palabras de los mismos autores. Esta relación tiene que aspirar a un acoplamiento, es decir, una unidad coherente de todas las determinaciones sociales y económicas dentro de una etapa del capitalismo. Este acoplamiento o desacoplamiento en diferentes niveles provoca una serie de vaivenes que se expresan en ciclos económicos, productivos y tecnológicos. Con esto se puede analizar cualquier etapa del capitalismo, incluyendo la que estamos viviendo, el quinto contratiempo. El desarrollo de este argumento requiere de un marco teórico amplio y heterodoxo. Este sería el primer punto donde me detengo para expresar lo positivo y retador. El ciclo económico es uno de los objetos de estudio de este libro, específicamente la visión de las ondas largas, que bueno, el doctor Juan Manuel ya nos hizo aquí una cuestión pedagógica para recordar qué es esto. Parece ser un concepto muy intuitivo, porque la historia económica del capitalismo nos da evidencia de que las crisis y los agujes son parte del desarrollo capitalista. Sin embargo, nos comentan los autores que la teoría del ciclo y de las ondas largas han sido explicadas por una variedad de autores que con diferentes marcos teóricos han explicado las regularidades de la economía. El autor clásico, que en ese sentido es el ruso Nicolás Kondratiev, que el profesor Agustín también ya hizo una semblanza muy amplia. Por un lado, tenemos enfoques marxistas que sostienen que las ondas largas son un claro ejemplo de las inestabilidades propias del capitalismo que generan desestabilidad política y social, como Trotsky y Mandel. Por otro lado, un autor alejado de una visión marxista, quizás más cercano con una visión liberal como Schumpeter, también explicó el ciclo y las ondas largas, introduciendo el papel de las innovaciones tecnológicas y de las finanzas. Todo ello inauguró una corriente que es ampliamente citada, denominadas como neoevolucionistas o schumpeterianos. Las preguntas sobre las causas que generan el ciclo, la onda larga y las configuraciones de los periodos de auge y crisis son el motor de la teoría. Aquí sale a relucir la teoría de la caída tendencial de la tasa promedio de ganancia, las revoluciones tecnológicas o una variedad de factores institucionales y políticos, como pueden ser los ciclos hegemónicos que mencionan en el libro, que alimentan los movimientos de la economía. Después de una revisión detallada por parte de los autores de los diferentes enfoques sobre esto, el libro propone una interpretación, y abro comillas porque es una cita textual, una interpretación que unifique críticamente los principales elementos expuestos en torno a la propuesta de Marx para aplicarla al estudio del quinto contratiempo. Adoptaremos un enfoque histórico, cierro cita. En este sentido, yo sostengo que para llegar a este objetivo, la explicación detallada y crítica de cada enfoque teórico hecha por los autores tiene un valor pedagógico importante que creo debe ser reconocido. Por ello, creo que es importante que los investigadores y las investigadoras, estudiantes y docentes que utilicen un marco heterodoxo dentro de la ciencia económica se apropien de la exposición del libro para ampliar su panorama sobre una de las regularidades del capitalismo más importantes, la inestabilidad histórica del capitalismo que se expresa en crisis y agujes. Sin embargo, también es importante mencionar que la unificación de diferentes autores y autoras y enfoques es un reto, donde siempre está la sombra del eclecticismo, lo cual, desde mi punto de vista, puede ser una problemática que no necesariamente lleve a mal puerto. Antes de seguir desarrollando mi idea,
lanzo la pregunta a los autores. ¿La unificación de enfoques que se propone presentó algún reto teórico? Es decir, ¿cuál es el principal reto en unificar enfoques marxistas, institucionalistas, neoevolucionistas y regulacionistas? Desde mi punto de vista, la realidad capitalista en sí es un objeto de estudio muy amplio, que socava los límites de las disciplinas de las ciencias sociales. La totalidad capitalista es un conjunto de relaciones sociales, políticas, institucionales y económicas. Auxiliarse de varios autores y enfoques para aprender la realidad no tendría que ser un problema. Para ello es necesario conocer cabalmente cada marco teórico, analítico y aprenderlo críticamente para poder formar un método con el que se analice de mejor forma la realidad capitalista. No es nuevo. Marx no podría haber hecho su economía política sin la crítica de la economía política de Smith y Ricardo. En ese tenor, es que yo resalto que el libro sostenga su argumentación teórica con base en la unificación crítica, utilizando sus propias palabras. Cabe resaltar que ese aspecto me hace reconocer que un autor como Joseph Schumpeter puede ser parte de un análisis crítico del capitalismo. Estoy pensando que Schumpeter quizás no fue bien aprendido, por lo menos de manera crítica, por escuelas como el neoestructuralismo latinoamericano, donde la adopción de visiones neoevolucionistas significó, a mi parecer, un paso atrás en el desarrollo del pensamiento estructuralista latinoamericano. No tengo tiempo de extenderme aquí sobre ello y no es el tema, pero esta comparación me ayuda a explicar cómo el papel de las innovaciones tecnológicas y las revoluciones tecnológicas, si bien son una explicación del ciclo, no pueden estar desligadas a un marco socioinstitucional que garantice desarrollo económico y social. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas siempre estará presente. Esta es una característica intrínseca del capitalismo, pero esto no es en sí la respuesta a todos los males. Polanyi, en La Gran Transformación, cuando explora la primera revolución industrial en Inglaterra, sostiene que los procesos económicos de difusión de una sociedad de mercado, donde la conversión del trabajo, fuerza de trabajo, para ser más correctos en el término, en mercancía, pudieron haber destruido la misma sociedad si el Estado y las instituciones no se hubieran propuesto amortiguar las condiciones paupérrimas. Abro cita de su libro. Aún así, la velocidad del progreso pudo haber sido ruinosa y haber transformado ese proceso en un hecho degenerativo en lugar de un evento constructivo. Los autores del capitalismo del quinto Kondratiev creo que están en ese mismo tenor. La evolución de la destrucción creativa debe ser regulada. Con esta afirmación, finalizo este punto y doy paso a un segundo punto que quiero resaltar del libro. Esta obra es, sin duda alguna, una radiografía detallada del estado actual del capitalismo, cuya etapa actual, en palabras del libro, es la onda larga del quinto Kondratiev. Una crítica que yo creo que es importante hacer en los análisis de la economía marxista actual, bueno, yo menciono solo a los marxistas porque es el enfoque donde yo me adhiero, es la poca producción de trabajos con una visión integral del capitalismo actual. Los análisis muchas veces se parcializan a temas como el imperialismo, la dependencia, la financiarización o las discusiones específicas de conceptos de la obra de Marx, pero desligados de una corroboración empírica, como la que yo creo que se hace en este trabajo. El capitalismo del quinto Kondratiev es un libro necesario para cualquiera que quiera tener un panorama amplio de la realidad actual del capitalismo. Menciono fenómenos que me parecen importantes y que son discutidos a detalle en el libro: inestabilidad económica, cadenas globales de valor, economía digital, financiarización, incremento de la desigualdad social, del ingreso y la riqueza, neoliberalismo, lucha hegemónica entre Estados Unidos y China, entre otros. Como ven, hay de todo. Todos estos fenómenos pocas veces se integran en un análisis del capitalismo como totalidad. Creo que ese intento del libro es un punto positivo que debe ser reconocido y por ello invito a la lectura para que cada quien, desde sus líneas de investigación e intereses, aporte al desarrollo de estos fenómenos, pero siempre de manera contextualizada, en el marco de una economía capitalista que tiene una evolución y una serie de regularidades históricas. El tercer punto que quiero tocar, y ya es el último, perdón, es una de las conclusiones lógicas a las que llega el argumento del libro. El acople entre MSI y PTE, recordemos, marco socioinstitucional y patrón tecnoeconómico, tiene que generar una cierta armonía
interclasista. Los autores dicen que el MSI tiene que generar un pacto de equilibrio entre el capital y el trabajo. En el libro se expone que el momento máximo en que se dio ese acople, lo cual el MSI y PTI generó una onda larga ascendente con crecimiento y distribución del ingreso, que fue, me parece que fue el cuarto contrativo. Eso que he llamado como la edad del capitalismo, usando el calificativo que utiliza Eric Hobsbawm, un historiador, donde el Fordismo, como PTE, pudo distribuirse de manera plena en sintonía con el MSI, el estado de bienestar. La pregunta central aquí, para los autores, ¿es el momento puntual de la historia del capitalismo puede ser comparable en todos los momentos de la historia y en todas las geografías? Eso no es menor, porque uno de los problemas actuales del quinto Kondratiev es la concentración del ingreso y la degradación de las condiciones de trabajo. Esto, según el libro, es producto de un MSI, que es el neoliberalismo, que no fue capaz de llegar a ese pacto interclasista. Pero la pregunta que nos deja el argumento del libro es, ¿hay un espacio para un MSI que se acople al PT de las tecnologías de la información y la comunicación y la digitización que sea capaz de mejorar las condiciones de la clase trabajadora, la cual es la gran mayoría de la población? Sobre este mismo punto, quisiera también cuestionar sobre la cualidad de esos pactos. Uno de los fenómenos que caracterizan al quinto Kondratiev, de acuerdo al libro, es la inestabilidad del ciclo debido a la financiarización y al predominio de las grandes empresas del tech. Bueno, esto se desarrolla ampliamente en el libro, ¿no? En cierta forma, si el quinto Kondratiev ascendente se ha visto pervertido en su capacidad para generar crecimiento y desarrollo, como lo demuestra la crisis del 2008, por ejemplo, es por el predominio de los intereses de la fracción de la clase dominante, es decir, de los capitalistas, que se involucran en esos sectores dominantes, ¿no? La Big Tech, financiero. Como resultado de ello, tenemos la captura del Estado, específicamente con el tema de la política monetaria y de los bancos centrales. Me parece que ya está bien explicado eso, que está aquí en el libro, y la bifurcación de la tasa de ganancia. La tendencia promedio de la tasa de ganancia es a la baja, pero en ciertos sectores, ligados al Big Tech y a la financiarización, estamos al alza, ¿no? Para resolver estas cuestiones, no podría surgir un marco socioinstitucional que dirija un pacto no entre clases sociales diferentes, como el caso del capital y el trabajo, sino un pacto intraclasista, o sea, dentro de la misma clase, es decir, un acuerdo de armonía de intereses entre fracciones dentro de la misma clase capitalista, como puede ser, digamos que en términos, conceptos muy arcaicos, ¿no? Como capital financiero con capital productivo. Esto no es una aseveración, más bien es una hipótesis, porque ante el escenario de un debilitamiento tan grande de las y los trabajadores, creo que lo que se esperaría para un buen acople entre MSI y PTE del quinto Kondratiev es más bien un escenario donde los intereses del grueso de la población queden fuera, lo cual podría provocar mayor concentración del ingreso y polarización social. ¿Acaso este es el futuro del quinto Kondratiev? Me pregunto yo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudio, por esta mirada desde el enfoque de Carlos Marx, ¿no? Por cierto, en esta licenciatura cada vez lo vemos menos, ¿no? Y que es muy importante recordar, ¿no? Hay, digamos, una serie de elementos en términos modernos. Yo quisiera hacer un comentario porque estamos hable y hable del quinto Kondratiev, ¿no? ¿Qué es el quinto Kondratiev? Ya hablamos de Kondratiev, que hay 5 Kondratiev. Estamos hablando del quinto ciclo, según la mirada de Kondratiev, o aplicando el enfoque de Kondratiev. Ya hemos dicho que la economía se mueve en ciclos, ¿no? Pues jóvenes, en este momento nosotros estamos en el quinto ciclo de Kondratiev, ¿no? Ustedes y yo estamos en este momento gobernados por la dinámica del sistema capitalista en el quinto. Pero ¿en qué parte del ciclo nos encontramos según los autores?
en la fase de inicio del ciclo ascendente, en la cima del ciclo, bajando ya un poquito, ¿no? O en plena depresión, en plena fase, la parte más baja de... ¿Dónde nos encontramos en esa parte? Cuando ellos dicen el quinto Kondratiev, se están refiriendo a esta última fase que se ubica más o menos entre mediados de los años 80 del siglo pasado, 1982, 1983, ¿no? Y el momento actual, todo el ciclo. Pero el 2008, cuando refieren los autores, llegamos nosotros al punto más alto. Ya estamos en la parte de, no sé si más baja del ciclo, ¿no? Ya no mirando. Y eso es muy interesante porque pues uno piensa que todos estos fenómenos, ¿no? Generales no afectan el comportamiento diario del sistema. Y es importante saber que hay dinámicas muy poderosas de largo plazo que están gobernando la dinámica, ¿no? De la economía mundial. Y que dentro de esa economía mundial, las diferentes economías nacionales tratan de insertarse de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tengo una relación, más o menos siguiendo, aunque no exactamente la propuesta del texto, el primer ciclo Kondratiev, 1780-1848, gobernado por, esta es una visión muy tecno, máquina de vapor, ¿no? La aparición de la tecnología del vapor, la industria textil, ¿no? Y ahí tenemos la primera fuente de eso. Luego tenemos el segundo Kondratiev, ¿no? 1848-1895. Acero, carbón, ¿no? Fundamentalmente. Siderurgia, ferrocarril, que reemplaza todo el sistema de transporte, ¿no? La aparición del telégrafo, segundo Kondratiev. Tercer Kondratiev, ¿no? 1895-1945. Electricidad, la química, la emergencia de la farmacéutica, pero todavía no fundamental. Tecnologías dominantes, la tecnología eléctrica, el petróleo, el auto de combustión interna, ¿no? Empieza a dominar. Cuarto Kondratiev, 1945-1983. Todo el sistema fordista, ¿no? De producción fordista, de cadena de montaje. Ahí está el cuarto Kondratiev. Electroquímica, petroquímica, ¿no? Una parte de la microelectrónica. Luego, 1983-2025, el quinto Kondratiev. ¿Sí? Economía digital, TICS, tecnologías de la información y la comunicación. ¿Y dónde entra dentro de este panorama, de esta visión, la IA, la inteligencia artificial? ¿No? Está dentro de este conjunto de tecnologías, está abriendo un nuevo ciclo. ¿Sí? Pareciera ser que estamos iniciando, está el despertar del sexto Kondratiev. Es una pregunta para los autores. ¿Dónde ubicamos nosotros esta tecnología que está impactando ya de manera poderosa, ¿no? El sistema económico mundial? Y bueno, dicho esto, pues vamos a dar la palabra a los autores. Entonces le pediría a Benjamín Lano, ¿no? Que nos hiciera favor de darnos sus impresiones. Sí, muchísimas gracias a los que asisten el día de hoy y también a los organizadores, en este caso al doctor Juan Manuel y a los comentaristas que han hecho observaciones muy importantes para la reflexión, el profesor Agustín y el profesor Claudio. Quisiera iniciar primero señalando cómo es que llego a entrar a esta redacción de esta obra con el doctor Miguel Ángel. Desde luego yo fui un estudiante de la licenciatura en la UNAM, conocí al doctor Miguel Ángel y
admiré la brillantez que tiene. Esto yo creo que pasa muchas veces como estudiantes, que admiramos la mente de ciertas, y nos vamos acercando y profundizando en nuestra reflexión. Logré llegar a la maestría y el doctorado y finalmente fui cuestionando estas ideas que iban despertando en mi pensar durante la licenciatura. Y llegó un momento donde nos encontramos con una gran cantidad de preguntas que nos cuestionamos, nuestra propia vida, el mundo que nos rodea, las circunstancias a las que estamos enfrentando. Y entonces, procurando ser adecuada, si tenemos idea por dónde podemos hallar la respuesta, prácticamente hemos resuelto el problema. Esto es un consejo que les doy. Entonces, si ustedes logran hacer las preguntas adecuadas y logran tener una idea o acercarse con quien pueda darles luz sobre la respuesta, prácticamente ya han resuelto el problema al que se enfrentan. Bueno, en este caso, pues justo durante cerca del COVID, con el doctor Miguel Ángel fuimos ya reflexionando y escribiendo una serie de artículos que nos iban suscitando ante la gran descomposición que se observaba en el mundo a partir del ascenso de Trump y la lucha frontal directa contra China. Y desde ahí comienza un proceso donde se fractura la globalización que se inició con la crisis mundial de 2008, pero los procesos comienzan a profundizarse. Y eso viene el COVID-19, 2020, ustedes recordarán, y remata el ciclo. Entonces, llegamos después a un proceso donde se fracturan las cadenas globales, donde empiezan a emerger estos procesos de inteligencia artificial que ya venían desde 2014, y en estos fenómenos se desata la guerra y comienza a observarse una amenaza geopolítica tremenda, una aniquilación profunda en Palestina, una degradación en la parte de Medio Oriente, en Europa, y desde luego partes de América Latina y África. Entonces, en este gran caos, nosotros buscamos ordenar las ideas, buscamos ordenar lo que estamos observando y desde luego recurrimos a la teoría, que es un elemento fundamental para los economistas o para cualquier estudioso de las ciencias sociales. Está el mundo de los hechos específicos, aquellos que piensan que las cosas son únicas, que no se pueden repetir. Pero los estudiosos de las ciencias sociales descubrimos que a través del método científico, a pesar de que las cosas son únicas, también comparten características similares y por lo tanto podemos encontrar regularidades y por lo tanto podemos generar teorías. Y entonces la teoría que más nos pareció acertada es la teoría de Marx. ¿Por qué la teoría de Marx? Porque Marx logra analizar lo que está viviendo de manera sistémica o de manera orgánica. Lo que pasa en la tecnología, lo que pasa en las finanzas, lo que pasa en el mercado y la competencia, lo que pasa en la desigualdad, la acumulación, etcétera. Todo lo va integrando bajo una visión organicista. Entonces, esa visión de Marx, que por cierto fue profética, si ustedes recordarán, Marx nace en 1818 y observa cómo un sistema económico va germinando. El capitalismo no existía para el siglo XIX, un capitalismo que era efímero, bueno, iba germinando en la parte de Europa del norte, principalmente Inglaterra, Bélgica, Francia, etcétera, la parte de lo que eran las ciudades costeras. Entonces, pero Marx, con su gran intelecto, logra entender que este sistema va a volverse global. En los Grundrisse dice, este sistema va a ir borrando barreras que se le pongan y va a lograr integrar en su dinámica a todas las sociedades bajo su lógica de funcionamiento de acumulación de capital. Marx no vivió eso, o sea, no logró ver que ese sistema lograra unificar. Y a partir de 1980 y 1990, el mundo empieza a integrarse. Se derrumba el sistema bipolar, cae la URSS, se empiezan a integrar China y la India como grandes sociedades de grandes masas de población al sistema de acumulación y empieza a crearse una forma de organización distinta y única que se ha conocido como de valor. Entonces se interconectan los mercados laborales, se interconectan los mercados financieros y se va desregulando la economía, lo que conocemos hoy como neoliberalismo, reglas del juego, y se va privatizando los elementos que en su momento había controlado el Estado a partir de
el siglo XX. Entonces, en esta dinámica nosotros planteamos, bueno, entendiendo que Marx analiza de manera orgánica los procesos de cómo opera la sociedad, un elemento fundamental es el tecnológico, que es lo que nosotros llamamos la revolución industrial, que es cuando la tecnología logra difundirse al resto de las actividades económicas y cambia el sentido común de las personas. Les permite pensar de manera distinta, les permite organizarse de manera distinta. Entonces nosotros pensamos, ¿es este capitalismo el mismo que observó Marx? ¿Qué pensarían ustedes? Desde luego que no. ¿Sigue siendo capitalismo? ¿Qué opinan? Sigue siendo capitalismo porque la sociedad de mercado se expandió. Es decir, que toda la organización humana se organiza a través de la compra y venta. Cualquier ingreso que ustedes tengan en su bolsillo provino de comprar y vender algo necesariamente, porque eso es la sociedad de mercado que se configura a través del capitalismo. Pero no es el capitalismo que observó Marx. ¿Por qué no es el capitalismo que observó Marx? Porque cambiaron las cosas, cambió la tecnología, cambiaron las instituciones, cambiaron las personas. No es lo mismo Hitler que Trump, aunque tengan similitudes. Entonces, el hecho de que vayan cambiando los elementos permiten entender que este sistema hay que estudiarlo a partir de su especificidad. Entonces, los elementos de Marx nos permiten entender este proceso de cómo funciona el sistema en el largo plazo, en su lógica, en su naturaleza de acumulación, pero hay que complementar con otros elementos teóricos para aterrizar a los elementos actuales de la operabilidad del sistema. Y para eso nos apoyamos con Kondratiev. Probablemente el originador de esta idea fue un marxista holandés llamado Tom Van Gelderen. Entonces los ciclos podrían llamarse, si hacemos idea, sería el ciclo Van Gelderen-Kondratiev, pero efectivamente el ciclo Kondratiev lo popularizó Schumpeter. Y Schumpeter, cuando populariza esta idea de que el capitalismo funciona en ciclos y en ciclos largos, para Schumpeter le imprime su lógica o su ideología liberal. Schumpeter fue estudioso de la escuela austriaca. También, desde luego, revisó a Marx, porque de ahí viene su concepto principal, que es la destrucción creativa. Pero Schumpeter afilia la idea de Kondratiev y dice, el sistema por sí mismo, en su lógica de funcionamiento, logra recuperarse de un largo estancamiento. Una vez que el sistema se hunde, dejémoslo que funcione, por sí mismo se va a depurar y va a lograr recuperarse. Entonces, la visión de los ciclos Kondratiev, tradicional o convencional, señala que los ciclos largos son simétricos, o sea, hay simetría. Cada 50 el sistema se derrumba, pero no se preocupen porque se recupera. Automático, o sea, el sistema se recupera por sí solo. Y el tercer elemento es que hay regularidad. Unos elementos decimos no sucede así. Y justamente no sucede así por algo que señaló el profesor Agustín, porque se endogeniza, o sea, no todo se endogeniza, o sea, no funciona es como si las personas fuéramos solamente títeres de lo que sucede en la estructura del sistema. Que el sistema opera como debería funcionar y nosotros cada quien fue un papel. Eso también fue algo que se le achacó a Marx cuando se le tachó de determinista, pero no es así, porque hay otro elemento que siempre está jugando dentro del sistema y es la lucha de intereses, la lucha de clases. Los elementos cuando la sociedad o cuando las personas o los oprimidos llegan a un momento en que se fastidian de tanto y se movilizan, se organizan y cambian las cosas y le dan otro giro. Si para el sistema iba para este lado, se le vuelca y se le imprime otro sentido, otra orientación. Pero eso depende de lo que van haciendo las personas. Entonces, bueno, esa pregunta buena respuesta la profundizará el doctor Miguel Ángel, pero en el sentido que la estamos planteando es que el sistema, por eso los ciclos largos no pueden ser de una periodicidad determinada, sino que varían en función de los elementos internos que van sucediendo y de la lucha de clases o la organización social, de cómo van cambiando o ajustando los procesos. Bueno, eso quería aclararlo entonces un poco del contexto de cómo llegamos a esta parte, por qué retomamos a Marx y por qué y cómo lo unificamos con la parte de Kondratiev. Bueno, ahora específicamente, ya cuando entramos en el análisis
del quinto contraté, por cierto, también lo podemos, tiene muchos nombres esta etapa, también se le ha llamado capitalismo digital global, capitalismo globalizado, que se refiere a este fenómeno donde el sistema ya opera, sus tentáculos se expanden a nivel global y ustedes pueden viajar a cualquier país y va a funcionar la misma lógica. Tienes que pagar con algo y estar también operando bajo una relación monetaria, etcétera, porque la humanidad está integrada en ese sistema. Bueno, y otro elemento que hacían de preguntas es que este sistema experimenta elementos importantes únicos que no se habían observado previamente. Uno de ellos es que las finanzas adquieren un peso central para el comportamiento de las sociedades. Se le ya ha llamado financiarización, que tiene que ver con que los propios trabajadores participan de las finanzas a través de sus afores, a través de sus pensiones, a través de también comprando acciones o participando de alguna forma de tipo. Entonces, el capitalismo que inicia en los 80s, en los 90s, está regido por la tecnología, como señalaba el doctor José Manuel, por las TICs, que van convergiendo y crean un sistema genérico digital, y eso permite ahora una nueva interacción. Entonces, la tecnología digital permite esta interconectividad, esta volatilidad de los indicadores de las finanzas, pero la tecnología no se expresa por sí misma, y es ahí el elemento que señalamos nosotros como el acople. Es decir, la tecnología depende del uso social que se le dé, de las reglas del juego que se impongan para poder usufructuar de ella. ¿Qué reglas del juego se impusieron? Pues reglas del libre mercado. ¿Cuál fue el resultado? Se concentró la tecnología en pocas manos. Curiosamente, y a lo mejor ustedes podrían ahora preguntarse lo siguiente: ¿por qué las personas más ricas que hay en el mundo ofrecen un servicio gratuito? Si ustedes consultan Amazon, Facebook, Google, las grandes plataformas digitales son gratuitas, no tienen un costo por ustedes. Entonces, por un servicio gratuito, los más ricos de esas plataformas o los que dirigen esas plataformas. Pues bueno, el resultado está por la naturaleza de la tecnología y la forma en la cual se organizó la financiarización de la economía. Segundo, se van integrando los mercados laborales a través de las cadenas globales de valor. Tercero, se va desregulando los distintos elementos que regían o que regulaban el mercado, y esos elementos se van dando a partir de una expansión de la tecnología o un perfeccionamiento de la tecnología. Entonces, esa tecnología digital por cierto, hay una discusión muy importante que señalamos, que es que si la tecnología digital no permitió un crecimiento estable y más amplio, o sea, ¿por qué no hubo mayores beneficios, mejores empleos, mejores salarios, si la tecnología tiene un gran potencial para generar crecimiento económico? Y justo la respuesta tiene que ver por la forma en la cual se fue usando a partir de las reglas de libre mercado. Y lo que observamos es la aparición de un emporio tecnológico llamado Big Tech, que son unas cuantas corporaciones estadounidenses cuya infraestructura, ustedes conozcan, pero para que ustedes tengan acceso a Internet, se requiere una infraestructura que está en el fondo del mar, el cableado interoceánico. Y si vemos quién es propietario del cableado interoceánico que permite la interconexión, el 60% está en manos del Big Tech estadounidense. Ese cableado, más lo que se conoce como los servidores Sirena y los microchips, son el elemento que permite esta interacción tecnológica digital que ahora estamos usando. Entonces, el acople consiste en que se permita que la tecnología se difunda, pero la tecnología se difundió básicamente para fines de entretenimiento. Eso también se puede señalarlo. ¿Por qué la tecnología no se difundió si todo el mundo tiene una cuenta de Facebook? Bueno, es que la tecnología es irrelevante en términos de productividad y crecimiento económico, a menos que se use dentro de las ramas y los sectores que componen la economía. Ustedes pueden subir y ver millones de videos. Eso es irrelevante,
para el crecimiento económico. Lo que se requiere es que las empresas, que la agricultura, que los servicios de hospitales, que la construcción, etcétera, todos los elementos que rigen la economía estén integrados y usen esa tecnología. Pero lo que se observa es que la difusión es baja. ¿Y por qué es baja la difusión de la tecnología? Porque a pesar de que podamos usarla de manera de entretenimiento, para usarla con fines productivos hay ciertas reglas. Y esas reglas las imponen quienes son los dueños de las plataformas. Entonces, el bajo crecimiento económico se observa a partir, bueno, en general, en el quinto Kondratiev o el capitalismo global, luego la crisis de 2008 que inaugura un largo estancamiento, son los fundamentos. Detrás de eso lo que está operando es el aumento de la tecnología, de su potencial. Estamos llegando ahora a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como un segundo nivel del sistema tecnológico que se había creado. Es decir, no plantearíamos, para dar respuesta al profesor Juan Manuel, el profesor Agustín, no estaríamos planteando que iniciaría un sexto Kondratiev, sino que el quinto Kondratiev, reanimado con el potencial de la tecnología digital, ahora que logra cierta automatización, sería el despunte del crecimiento económico, siempre y cuando logren concretarse reglas que permitan que se difunda. Y por cierto, les platicaré un poco de una experiencia personal actual, que es que ahora estoy colaborando en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno, que está buscando digitalizar el gobierno. Como ustedes saben, uno de lo que se hace es cuando ustedes van a solicitar un servicio gubernamental, papel tras papel, ineficiencia, etcétera. Entonces, la tecnología digital en muchos países lo que buscan es una soberanía digital. Pero eso difícilmente se ha logrado porque hay una brecha tecnológica muy importante entre los países y además, para que los países logren usar la tecnología, tienen que luchar contra barreras y costos formidables. Entonces, ahí está el papel que jugaría México buscando lograr mejorar su situación económica de las personas, digitalizando la sociedad, pero bueno, los resultados todavía no son visibles. Pero quisiera darle espacio al doctor Milán. Muchísimas gracias. Primeramente a Juan Manuel como organizador de esta presentación. Nos sentimos muy halagados que que se refieran a nosotros en términos tan encomiables. Es francamente una satisfacción. Y obviamente a Agustín y a Claudio sus palabras y comentarios han sido sumamente creativos, nos permiten ver ángulos que pasan desapercibidos en primera instancia para los autores. Entonces, es una deuda que tenemos con ustedes tres. Bueno, veo que faltan 20 minutos para las 2 de la tarde. Yo creo que están fatigados. Eso me obliga a ser breve. Creo que tocaré 3 cuestiones nada más, complementando lo que se ha dicho, retomándolo parcialmente. En primera instancia, Kondratiev es una figura muy importante en la concepción de las ondas largas. Partimos de la idea de que el capitalismo es un sistema que tiene una fuerte propensión a la expansión, pero esa expansión es irregular. Por lo que fue claro Juan Manuel, está mediada por perturbaciones periódicas que se repiten de manera permanente cada plazo de tiempo. La más corta es la en 5 años, la más estudiada en el siglo XIX, fines del siglo XIX y principios del XX, fue la de Juglar, de 10. Abramovich y Kuznets formularon la idea de un ciclo de edificaciones de 25 años, pero no se profundizó. Y la que después se llamó de Kondratiev, la que hemos estado comentando. Juan Manuel leyó los periodos que la conforman, los 5 Kondratiev,
y si observan los años que la delimitan, podrán darse cuenta que son entre 45 y 60 años. Entonces, como atinadamente dijo Benjamín, se trata de una concepción de ondas regulares de tiempo. Y esa es la principal debilidad de la teoría de las ondas largas. Y fue objeto de una severa crítica en los años 70, ampliamente cuestionada por investigadores, historiadores, tecnólogos y otras disciplinas, destacando que era insostenible una metodología que planteara una regularidad histórica tan determinante. Y creo que esas críticas tienen razón y fue el motivo por el cual escribimos este libro. Nos apoyamos en un autor inglés que es, no lo mencionamos, habría que ser justos con él, Tylecott, Andrew Tylecott, que hizo la observación que después nosotros desarrollamos, de que en realidad las ondas largas son periodos amplios, como ya lo explicó Benjamín, de hecho, si prestaron atención, cosa que estoy seguro que hicieron, se darán cuenta que a lo largo de una expansión se suceden hechos que podemos llamar imprevistos, que cabe preguntarse si son internos al sistema o vienen de fuera. Es la discusión que planteó Agustín sobre la endogeneidad, aunque lo planteó con un término dominguero. Se le dice, no sale a la luz todos los días de la semana. Entonces, lo que quiere decir es que si la onda larga se está desplegando, van a suceder cosas adentro. Son causadas por la lógica interna de la acumulación o vienen de fuera. Por eso se le llama una relación interno-externo, endógeno-exógeno. Entonces, la posición nuestra es que todo es endógeno, indirectamente endógeno y directamente endógeno. Por todos tiene que ser adentro. Y así lo señaló Kondratiev. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué siguen a Kondratiev si ponen en duda un precepto central de él, que es la regularidad de la onda larga? La respuesta es que seguimos a Kondratiev porque la idea central de la onda larga es que hay una fuerza motora que expande la actividad económica y la impulsa por decenios. Y esa fuerza expansiva es lo que Kondratiev llamó nuevos bienes de capital, la producción de nuevos bienes de capital, pero en realidad estudiándolo a la luz de los avances en los estudios tecnológicos se comprende qué es lo que Schumpeter llamó una revolución tecnológica. Entonces ese es el proceso que actúa como fuerza motora e impulsa la expansión. De manera tal entonces que proponemos reescribir la cronología. Entonces hablaríamos de un primer Kondratiev que es difuso, el que llamó Juan Manuel el primero, gracias. El segundo sería el que realmente tendría peso histórico, que el de 48-95, y el tercero para nosotros se inicia con las innovaciones de fines del siglo XIX, se alimenta por el motor de combustión interna, los avances previos, la metalurgia del acero, la química, y genera una expansión cuya potencia le llevaría a extenderse hasta los años 70 del siglo XX. Entonces, para nosotros hay un primer Kondratiev, un segundo Kondratiev y un tercer Kondratiev. Este tercer Kondratiev, repito, es de fines del siglo XIX hasta 1970. ¿Por qué? Porque la fuerza motora es la misma. Y es un error hacer una división y crear un cuarto Kondratiev entre los años 45 y 70. Es una reorganización al interior del capitalismo, pero no es un cambio en las fuerzas motoras.
Entonces, por eso solo aceptamos o insistimos en la idea de que son 3 contratiempos hasta 70, y el que estamos viviendo en realidad es el cuarto, pero aceptamos llamarlo quinto por no crear una falsa discusión o una discusión secundaria. Y este quinto es el que estamos viendo actualmente, y a la observación de Juan Manuel, no sería un sexto, también ya lo dejó claro Benjamín, sería propiamente un quinto que se encuentra en un periodo de desacople, como lo recordaron los comentaristas. Entonces, la inteligencia artificial sería una mutación de la tecnología digital que le imprimiría al quinto contratiempo una fuerza adicional, siempre que, como dijo Benjamín, logre superar los problemas de gestión de la tecnología y los conflictos sociales y geopolíticos, cuestión que probablemente no se logre. Y si no se logra, la humanidad va a recibir una conmoción de carácter monumental, catastrófica, porque está en juego el equilibrio del sistema capitalista. Las fuerzas que se han acumulado tienen tal intensidad que pueden llevar a una destrucción hecatómbica. Entonces, ese es el punto que nos encontramos. Entonces, refiriéndome a los puntos que plantearon los comentaristas amablemente, aparte de la cuestión de la endogeneidad, exogeneidad que planteó Agustín, Agustín también preguntó, con opinión de nosotros, ¿quién hace la historia? La historia la hacen los poderosos, y los poderosos son los capitalistas, y dentro de los capitalistas poderosos están los que, la oligarquía, las oligarquías capitalistas son los que tienen el poder para hacer la historia. Al hacerla chocan con un obstáculo que es la clase obrera, y luchan contra ella y concesionan y sufren derrotas también a manos de la clase obrera, y eso le da modulación a la historia. Pero los que hacen la historia son los que tienen el poder, y tienen tanto poder que pueden crear la historia a su arbitrio, pueden recrearlas de acuerdo a sus intereses. Entonces, esa sería mi respuesta, Agustín. En relación a, no sé si queda otro aspecto creo que Claudio planteó alguna cuestión. Sí, ¿verdad, Claudio? ¿Qué fue lo que te interesó en especial como pregunta? Pues sobre el tema de cuál es el futuro del quinto contratiempo, en el sentido de que si hay lugar para un pacto dentro de este marco constitucional, si hay un lugar para un pacto que beneficie a los trabajadores y al grueso de la población. Sí, obviamente, en sentido teórico lo hay, pero el problema es que como el poder está estructurado de cierta manera, los intereses hegemónicos tienen la primacía, y en ese sentido la confrontación es muy grande, y las fuerzas que han llevado a la formación de estructuras muy sólidas en términos de la concentración del poder económico, ya hablaba Benjamín de las plataformas, la manera en que irrumpen en nuestras vidas creando lo que una autora que citamos llamó capitalismo de vigilancia, que es una manera de remunerar el capital con la sola presencia de estos espectros o sensores en nuestras vidas. Toda la información que ustedes tienen en este momento, la compañera en la segunda fila tiene su celular abierto, la compañera del frente del lado derecho mío o izquierdo mío tiene su computadora abierta. Otros discretamente están ocultando su dispositivo, pero el punto no es que quiera ponerlos en evidencia, sino simplemente que están transmitiendo información, si están ligados a la web, si están en la red, están transmitiendo información sobre ustedes, y esa información está monitoreada, se forman grandes bases de datos, y hay instrumentos automáticos llamados analytics que lo van desmenuzando, como imagínense ustedes que toda la ropa sucia de una ciudad se concentra en un punto, y un robot va analizando cada prenda, la pone en un reflector y dice, esta me sirve, esta no.
hacia la información que los sujetos humanos que somos nosotros estamos vertiendo a los receptores digitales y sirve para alimentar un gigantesco aparato de valor económico. Entonces, en ese sentido, la derrota obrera es monumental. La crisis social en Estados Unidos, en lugar de fortalecer la militancia obrera, fortaleció a la ultraderecha. Y eso explica los cambios políticos en ese país. Entonces, la respuesta es obviamente pesimista, Claudio. Bien, yo creo que con esto concluyo, pues agradeciendo de nuevo toda la atención que nos han prestado. Nos daría gusto, aunque el tiempo está en contra, de recibir alguna pregunta. Y gustan, podemos abrir el espacio para alguna pregunta. A ver, allá. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Socióloga, no economista, soy. Me interesan mucho los temas, sobre todo de tecnología, cultura cotidiana, ¿no? Y la configuración de las sociedades. Y los escuchaba y pensaba, digamos, cómo desde otras disciplinas se construyen otras periodizaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo muy interrelacionadas respecto a, digamos, procesos socioculturales, ¿no? Se hablaba de revoluciones industriales, que también ha sido un concepto analizado, criticado desde las ciencias sociales, sobre todo por esta cuestión de la implantación, ¿no? Los periodos distintos entre que surge una innovación y es integrada a la vida cotidiana y cambia el sentido común, ¿no? Y entonces pensaba cómo, bueno, ya ahorita respondían un poco sobre el panorama un tanto oscuro, ¿no? Para la población global, para todos los que habitamos en este planeta por muchos frentes, ¿no? Y pensaba, digamos, cuál va siendo esta configuración de sujetos y esta configuración de estructura en este esquema de ya digital, ¿no? En este esquema de que van estableciendo estas posiciones y estas reglas del juego, ¿no? Se señalaba la datificación de la vida y de cada uno de los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cada clic, cada escroleo, el tiempo en pantalla, cómo hay una generación muy compleja, ¿no? De modelos que interpretan, registran y tratan de predecir el comportamiento, ¿no? La conducta, estos modelos de Cambridge Analytica, los modelos para direccionar publicidad específica en redes sociales, ahora las plataformas de generación de contenido como Sora, y hay un debate porque sí están obteniendo valor a partir de todos los inputs, todos los datos de nuestros videos, ¿no? La construcción de modelos de imagen y video muy sofisticados a partir del trabajo gratuito de millones de usuarios, ¿no? Entonces, en este esquema, digamos, donde se plantean estas posiciones en la lucha de clases, ¿cuáles serían las disponibles, ¿no? Es decir, la hipervigilancia, la adaptación de la vida y la normalización de la conexión permanente, ¿no? Como un modo de existencia, ¿no? En términos coloquiales decimos el FOMO, el fear missing out, el perder, el estar fuera, sin pensar en alternativas lúdicas, ¿no? Y de revertir el sistema tecnológico, ¿cuáles serían esas vías para trabajar individual o colectivamente? Maneras de, digamos, funcionar, vivir, en este panorama que ustedes nos plantean. Una pregunta sí, muy interesante. Sí. ¿Usted quiere comentar? Bueno, gracias. La pregunta es muy pertinente, es una pregunta que de alguna manera ha estado flotando en el ambiente por las controversias que se asocian a los puntos que ha referido. Hay unos autores que han abordado este problema de manera progresista, digamos.
¿cómo se llama? Lanier. Lina Khan y Jerome Lanier. Jerome Lanier. Él propone que la cuestión clave es quién es dueño de los datos. Los datos hasta ahora son capital. Ellos plantean que los datos deben ser trabajo. Entonces, dependiendo de la propiedad, la valorización que se genere irá a manos diferentes. Pero esto requiere un cambio en las relaciones de propiedad, porque el activo central de la sociedad actual no es los activos físicos, sino los activos digitales. Entonces, es una lucha al interior que daría en el centro a la pregunta de cuál es el futuro de la humanidad y la respuesta y la arquitectura de la riqueza que implica todo lo anterior. Entonces, la respuesta tendría que ver con esa lucha. Y en esa lucha los contendientes son muy desiguales y el resultado hasta ahora es adverso. Gracias. Quisiera añadir algunos elementos a lo que ya respondió el doctor Miguel Ángel. Efectivamente, ha sido muy difícil de regular estas plataformas por el propio hecho que explicamos en el libro, y es que como la tecnología es distinta, cambia la naturaleza de la competencia y del mercado. Y nosotros seguimos utilizando formas predigitales para analizar la competencia y el mercado. Por ejemplo, ¿cómo se define un monopolio? Un monopolio es aquel agente que impone sobreprecios en el mercado y disminuye la oferta para los consumidores. Bueno, ese concepto de monopolio no opera en las plataformas digitales, porque las plataformas digitales lo que hacen es bajar los precios, mucho más allá del precio de competencia. Y el problema es que amplían la oferta de los productos, no la disminuyen. Entonces, tendríamos que cambiar las métricas de la competencia y la forma en la cual se entiende la estructura de mercado, porque la propia tecnología cambió sus procesos. Les doy un dato. Amazon cambia 2.4 millones de veces sus precios en un día, porque el algoritmo detecta los precios, los baja, se le llaman precios depredadores y tumba la competencia. Por eso es que las empresas de tabique y cemento no tienen capacidad de competir con las empresas digitales. Y quien quiera sumar y vender sus productos dentro de Amazon va a tener que recibir las condiciones que le ponga Amazon, porque es una plataforma que unifica tanto usuarios, compradores, vendedores, suministradores, y además van integrando verticalmente los mercados. Amazon es una editorial, es una casa de cine, es una productora de música, etcétera. Es decir, las plataformas digitales, en la forma en la que han venido operando con estas reglas de libre mercado, neoliberales, que permitieron que el ganador se llevara todo. Es decir, el que primero se posicionó dentro de la estructura digital, terminó siendo el beneficiario de todo. Y va cerrando los espacios y concentrando su poder tecnológico a costa de la experiencia digital que señalaba el doctor Miguel Ángel. Entonces, lo que tienen ellos, los Jeff Bezos, se fue a la luna, se fue a pasear a la luna. ¿Y con cómo lo hizo? Lo hizo gracias a la interacción del conjunto de las personas que participan dentro de Amazon a través de la extracción de la personalidad humana digitalizada. Entonces, esto ha sido un gran problema. Desde la primera demanda contra una plataforma fue en 2011 contra Google. Y desde 2011 hasta la actualidad se le vinieron imponiendo sanciones y diversas denuncias en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de otros países para que compensaran las formas anticompetitivas que estaba generando. Pero actualmente solamente, fíjense, un dato importante, de todas las pagos que ha hecho Google para poder pagar los impuestos que le han hecho, solamente representan el 1% de sus captaciones totales. Es un piquete de bolsa muy elevado, es decir, no le afecta nada y siguen operando bajo esta dinámica. Entonces, unos elementos, los elementos progresistas que venían dándose en Estados Unidos lograron ser opacados por la fuerza del COVID y la ultraderecha que quedó liquidado los elementos que permitirían poder concesionar y poder regular a estas plataformas. Entonces, efectivamente nuestra respuesta no es antitecnológica, no es dejemos de usar el celular y regresemos a los celulares de tabiquito donde no había conexión digital. No, la tecnología es central, puede resolver una gran
cantidad de problemas que existen en la humanidad, los problemas de secuestro, los problemas de desapariciones, los problemas ambientales. Puede resolver grandes problemas de ineficiencia dentro del Estado. El problema es que su principal uso no va orientado a eso. Su principal uso ha sido para la guerra de Palestina. Se mandan drones, se les hace pasar por inteligencia artificial, se detectan a niños, mujeres, se les aniquila. Y esa ha sido la gran experimentación que ha sucedido con la tecnología actualmente. Ha sido para los fines de los intereses de los sectores que han buscado seguir posicionándose contra el mundo. Entonces, lo que se requería pues sería una gran fuerza unificadora que permitiera que los distintos movimientos sociales lucharan para poder continuar mejorando los esquemas de regulación de la tecnología y lograr que los beneficios no se concentren, sino que sean para los grandes núcleos sociales. Gracias. Pues muchas gracias. Vamos a dejar aquí la presentación, puesto que ustedes están en libertad de contactarnos si hay más dudas, si hay interés. La verdad es que desearíamos mucho eso a ustedes jóvenes. Desafortunadamente no tenemos muchos volúmenes de este texto, no fue fácil conseguirlos ahora. Nos van a dejar 3 volúmenes que vamos a mandar a biblioteca. Pero me han dicho que van a mandar algún lote para ponerlos a disposición, a la venta, y supongo, Miguel Ángel, Benjamín, a precios que los estudiantes puedan adquirir. ¿No? Bueno, como Amazon. No, de hecho, quería comentar que acaba de salir el segundo tiraje del libro, o sea, porque el primer tiraje fue en 2023 cuando se publicó, se agotó, viene un segundo, este es el segundo tiraje. 3 ejemplares el día de hoy nada más estarían disponibles para la venta. Están en la foto de cultura, creo que aquí viene el precio. No lo puse yo, 249, pero está en 20% para, está en 200 pesos, algo así, si los quieren adquirir, solamente 3 ejemplares. Y además traeríamos ejemplares para la biblioteca para que lo consulten. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Ya. Sí. Ah, que quieren uno, ya. No, más bien que Pero van a comprar. Quieren comprar, están en Bueno, aquí. ¿Alguien más va a comprar? Ya están los 3 allá. Listo. Pues entonces, muchas gracias a todos ustedes y esperamos asistencia, jóvenes, mucho más nutrida en este tipo de eventos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Excelente, Juan Manuel. Muy bien. Más faltó un poco más.